Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y hoy empezamos con una escritora que hace un par de semanas que queríamos tener en el programa, pero bueno, se fue de viaje, una serie de compromisos y hoy finalmente la tenemos acá. Ahí la presentamos. Claudia Piñeiro nació en Bursaco en 1960. Es autora, entre otros títulos, de Las viudas de los jueves, Tuya, Betty Boo y Las maldiciones. Estuvo a cargo del discurso inaugural de la última Feria del Libro. Bueno, mucho tema para hablar con Claudia Piñeiro, la invitamos que viniera, apenas terminó la Feria del Libro, pero viajaste enseguida, te fuiste a Miami. Viajé, sí, me fui a descansar un poco. No, me fui a dar unas clases a la universidad que tienen. La Feria del Libro de Miami durante el año da también, junto con la universidad, cursos de escritura creativa y conferencias, etcétera, y me invitaron a dar un curso de escritura creativa. La Feria de Miami depende de la universidad, ¿no? Sí, Yo estuve una vez se hace, incluso se hace dentro de donde está la universidad, en las calles, se ponen ahí los... Sigue igual, igual. Estaban los kiosquitos afuera. Igual, sí. Así que y las conferencias ahí son dentro de la universidad, en los salones de la universidad. ¿Cómo no? Me acuerdo bien. Sí. Fuiste a dar un curso allá. Y después yo volvía, por eso tampoco podía venir, porque iba a Nicaragua al Festival de la Palabra Centroamérica Cuenta, que es el festival que organiza Sergio Ramírez, que finalmente se suspendió por todo lo que pasaba en Nicaragua. Hasta último momento lo quisieron sostener y nosotros dijimos que íbamos, nos preguntaron los escritores porque habían retirado, incluso embajadas y demás habían retirado gente de Nicaragua, quedamos que íbamos, pero ya sobre la fecha prefirieron no hacerlo porque la gente estaba en la calle, ¿no? Había 500.000 personas. Vos sabés que me llama la atención que en los diarios acá no se ha hablado demasiado y era permanentemente 500.000 personas en la calle. Un movimiento básicamente estudiantil, ¿no? Empezaron los estudiantes y bueno, esperemos que termine ahora con el proceso de paz, de diálogo que se abrió, que lleguen a una buena solución. Hubiera sido interesante. Muy interesante, pero sobre todo este proyecto de Sergio Ramírez, sí, ¿no? Sí, que muy interesante. Empezó con Ortega y ahora es totalmente crítico. Él fue vicepresidente de Nicaragua. Estuvo acá varias veces contando y tiene un libro además donde cuenta todo esto. Muy interesante para analizar cómo van cambiando esos procesos, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, te están interesando mucho los temas políticos, sociales. Siempre me interesaron. Lo que pasa es que a veces hay algunos en los cuales te convoca más para participar que otros, pero interesarme me interesó siempre y bueno, la última novela tiene que ver con eso también, sí, ¿no? Claro. En tu última novela aparece todo esto. Pero bueno, cuando vos empezaste el discurso inaugural de la Feria del Libro este año, ese día que fue tan movido, hablaste de eso, ¿qué se espera de un escritor? Y dijiste expresamente en un momento que vos querés involucrarte en la sociedad. Hacía esas preguntas un poco para todos, como para reflexionar, pero también tomando una posición en ese sentido, ¿no? Primero lo que vos lo sabés, pero como para aclarar, ese discurso estaba escrito con anterioridad y además estaba entregado incluso a la feria y a la prensa antes de que yo lo lea, porque viste que lo necesitan por cuestiones de rapidez para después salir. Sí. Entonces, casualmente dialogaba con lo que estaba pasando en ese momento sin saberlo. Yo no tenía la menor idea de lo que iba a pasar, ni que iba a haber una manifestación, pero de alguna manera lo que se planteaba el discurso, que es cuál es la posición del escritor dentro de la sociedad, era algo que había que decidir en ese mismo momento. ¿Cuál era qué posición tomar yo en ese momento con esa manifestación? Tuviste mucho coraje, voy a decir, porque salir y pararse ahí en ese momento, en medio de la manifestación, donde los políticos no habían podido hablar, qué sé yo, había que animarse a pararse ahí. ¿Vos te paraste te agradezco lo que decís y además te lo agradezco también porque es un análisis a posteriori. A posteriori algunos dicen, tendrías que haber hecho tal cosa, tendrías que haber hecho tal otra, pero la realidad es que en ese momento nadie podía hablar. Yo subí sin saber si podía hablar, porque me dijeron si podía subir, pero cuando subí... Te propusieron que subieras. Detrás del atril me daba la sensación que no iba... Entonces empezó a ser una sucesión de decisiones una detrás de la otra, ¿no? Entonces yo dije, no, atrás del atril no voy a poder hablar, dejé el atril, me fui adelante. Se me caían las hojas. Yo llevaba en el medio de la carpeta el pañuelo de la campaña por la legalización del aborto, que cuando terminaba el discurso quería decir, bueno, fin de discurso y ahora levanto este pañuelo. No dijiste nada, pero levantaste el pañuelo. Sí, dije fin de discurso y levanté el pañuelo, pero digamos, en medio de todo eso, uno iba haciendo lo que podía. Entonces hay algunas personas que al día siguiente te dicen, bueno, tendrías que haber hecho, y bueno, en ese momento
Yo te Se digo hace lo que se puede y se hace lo que se bastante, puede y además sí. con el acompañamiento de muchos de ustedes, porque yo sé que, por ejemplo, Inde Pomerañe, Patricia Kolesnikov, Paola Lucantis, mientras yo subía al escenario y todavía no se acallaban los manifestantes como para que yo pudiera hablar, ellas les decían, escúchenla, bajen un poquito y escúchenla y después Sí, pero es escúchenla. difícil igual No, pero te quiero decir que te lleven el apunte. que ¿eh? esa situación de acompañamiento a mí me sirvió para el momento y también para decir lo que tenía que decir. Cuando yo armé ese discurso, hablando de la visibilización de las mujeres en el campo cultural, hablando del aborto, hablando del escritor como trabajador, también pude pensar en esos temas porque estoy acompañada por un grupo de escritoras y de escritores Bueno, que vos piensan tomaste en un esa... rol, por el mismo discurso uno lo veía como que representabas a todos los demás. Vos no hablaste en nombre propio, hablaste del escritor como un colectivo. Es que hay colectivos que Bueno, no se obvio ven de pero mujeres hay. y de escritores Está en empezando a general. ver ahora, Totalmente. no se Yo creo que sabía. yo Ahora creo que es hay. importante eso, porque Sí. la soledad del escritor atenta contra nuestros derechos, por decirlo Pero de eso alguna pasó manera. toda ¿no? la vida. Ahora el tema se está discutiendo un poco más, ¿no es cierto? Sí. Vos citaste, también está eso, como lo estás haciendo ahora, citando a colegas, citaste a mucha gente. Vos querías tomar un rol de abrir el juego para todos. Sí, Esa sí. impresión me dio. Es que, por ejemplo, en la Unión de Escritores, que es algo que pensaron Julián López, Selva Almada, Gaby Cabezón Cámara, Estuvieron acá el año nombrarlo pasado hablando también de es interesante porque es la oportunidad de que otros escritores se enteren que existe y se acerquen Sí, a ese... no solo a los esa- escritores, es una vidriera enorme la inauguración de la Feria del Libro y se entera mucha gente, sí. ¿no? Hablaste, por ejemplo, de eso, del escritor como trabajador, la necesidad de ganar un sustento, una especie de agremiación de los escritores. Sí, Es un poco lo que dice la Unión de Escritores. Y que ¿no? se nos respete en esa calidad también, ¿no? Porque a veces uno en el afán de publicar, ¿no? La Sí. desesperación de alguien que no publicó nunca y que encontrás un editor que te publica, a veces sos, digamos, a mí me ha pasado también, ¿no? Un primer contrato en el cual vos sos capaz de dar cualquier cosa con tal que te tal de que te publiquen. publiquen. Y después quedás como en una trampa con determinadas Sí. cuestiones que a lo mejor podés prever, no es necesario dar todo para que te publiquen. Y cuando en una empresa, en una industria, no hay dinero para repartir, digamos, nos está yendo mal, nos tiene que ir mal a todos. No quiere decir que no te tengan que pagar los derechos a vos o que no te paguen lo que corresponde a vos y sí le paguen al que pone el papel, al que, no sé, hace otras tareas dentro Vos de la marcaste industria, eso, ¿no? como un eslabón dentro de la industria editorial, ¿no? Es que hoy lo somos, quizás siglos atrás éramos, no sé, otra cosa, pero hoy somos un eslabón dentro de esa industria, entonces Sí. tiene que también ser respetado el trabajo, ¿no? Sí, vos dijiste editoriales que respetan y otras que Sí, no. esto por supuesto que nadie tiene por qué ofenderse porque hay muchas editoriales que trabajan bien y hacen las cosas bien, pero hay que hablar en nombre... como el otro día también con respecto al lugar de la mujer, ¿no? Y de la invisibilización de la mujer en el campo cultural. Me decía alguien, bueno, pero vos lograste llegar. Bueno, sí, pero que una persona logre llegar o varias personas logren llegar en medio de una situación de invisibilidad en general de la mujer dentro del campo cultural, eso no quita que uno no tenga que hablar de eso y ponerlo sobre la mesa porque son excepciones, ¿no? O sea, me parece que no invalida la discusión, ¿no? No, bueno, más bien, todo lo contrario, te Todo diría. lo contrario. Hablaste también, citaste este grupo, hay un grupo ahora de mujeres Sí, de escritoras. NP Literatura, que es NP parte de otro Literatura. de NP General, que es nosotras proponemos, ¿no? Que Sí. son mujeres del campo cultural, Sí. feministas, proponiendo determinadas cosas para visibilizar, ¿no? Por ejemplo, en la plástica, vos que te interesa mucho la plástica, también han hecho cosas de iluminar, creo que en el Museo de Bellas Artes, Sí, si no me sí, equivoco, solo los las cuadros obras de mujeres, Sí, sí. me pareció muy interesante Sí, eso, creo ¿no? que se hizo para el Día de la Mujer. Eso, Sí. sí. Por ejemplo, y tantas otras cosas. Sí. Ahora salieron a decir que les dieron poco espacio en la Feria del Libro a las mujeres. Bueno, lo que pasa es que cuando vos veías el listado de diálogos latinoamericanos, verdad, eran es cierto. 18 escritores, de los cuales creo que eran 5 mujeres y Sí. 15 varones. Y Sí. la verdad que no corresponde. No, bueno. Pero son cosas que hay que ir señalando, ¿no? Me parece que lo que está bien es señalar. Cada vez que vos ves una situación así, hay que señalarla como para que nos empiece a caer mal. A mí me cae mal. Yo cuando veo un grupo, no sé, un gabinete, todos hombres, me cae mal. Sí. Una empresa, todos Te empieza hombres, a me cae chocar mal, eso, me a choca. molestar. Yo creo que culturalmente el cambio es ese, que te empiece a chocar que en un grupo de gente tomando decisiones para un país no haya una cantidad de mujeres importante, ¿no? Sí, bueno, cada vez despacito está chocando más, me Sí. parece. Sí, sí, sí. Pero es un poco impulsar eso. Hablaste también en tu discurso del rol del Estado. Sí. Vamos a decir una cosa. Vos citaste a Griselda Gámbaro cuando abrió la Feria de Frankfurt, que estuvimos allá.
Y Griselda a su vez había citado a Graham Greene, me acuerdo. Eso dijiste vos. Tal cual, sí. Es que ese discurso de Griselda fue extraordinario. Fue extraordinario, ¿cierto? Sí. Bueno, el que quiera recordar eso, la entrevistamos también a Griselda después de Frankfurt y está en internet si lo quieren ver. Pero una cosa que dice Griselda, que ahora repitió Claudia, es el escritor debe incomodar. Sí. Debe incomodar. De incomodar a la autoridad, decía poder, Graham Greene, claro. y ella decía una disidencia, y además aclaraba, no una disidencia de estar todo el tiempo poniendo palos en la rueda porque sí. No. Una disidencia como mirar todo con un espíritu crítico, no importa quién gobierne, porque se empieza a confundir esto, ¿no? Que según quién gobierna te pones en disidente o no te pones en disidente. La disidencia tiene que ser como un estado permanente de alerta, la disidencia como estado de alerta, porque decía viene ella en de el la discurso. independencia. Por eso Totalmente. es importante la independencia de un intelectual, me Sí. parece. Y desde ahí decir lo que hay que decir, ¿no es cierto? A mí me parece, de eso quería hablar, porque si vos ves los temas del discurso, los temas del discurso son el escritor como trabajador, la invisibilidad de la mujer en el campo cultural y la ley del aborto, pero todo bajo un paraguas que es cuál es la posición que el escritor debe tomar en una sociedad. ¿Debe Claro. o no hacerse cargo de...? Debe o no quiere, debe. ¿no? Porque puede no quererlo, pero Por digamos, supuesto. tiene que pasar, además de ser escritor, a ser intelectual, entre comillas, que es esa palabra que tanto nos incomoda porque tiene algo de elitista, pero entonces yo trataba de rescatar esa posición desde el oficio. Somos gente que estamos todo el tiempo trabajando con la palabra, que sabemos las cosas que se hacen, lo que se logra y lo que se pierde con el lenguaje, y entonces marquemos esas cuestiones, ¿no? Ujú. Hablaste de eso justamente. Y ahí la traje de Ivonne Bordeló, siempre voy trayendo, Sí, porque ¿se Ivonne acuerdan la Bordeló, palabra amenazada? ese el libro de extraordinario, Bordeló, que es extraordinario, y tan clarificador, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablas de palabras concretas que en determinado momento se pueden... La palabra grieta, por La ejemplo. palabra grieta me parece que nos hizo mucho daño, aceptar Sí. que era una grieta, ¿no? Sí. Si hubiéramos usado otra palabra, a lo mejor no Bueno. hubiéramos sentido ese tajo en el medio. Bueno, y vos ahí planteás que el escritor puede aportar muchísimo, porque conoce, por ejemplo, trabaja el punto de vista, un montón de cosas que tienen la mirada más aguda para ver ciertas cosas. Los temas del lenguaje, obviamente. Sí, el ¿no? lenguaje, el punto de vista, los personajes, ¿no? Esa cosa de ponerte en el lugar del otro. Vos como escritor, cuando pensás un personaje, te pones en el lugar del otro. Entonces, ya no lo juzgás desde con el dedo en alto, ¿no? De por qué piensa así, sino que decís, bueno, ¿por qué piensa así? ¿Por qué es así? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus creencias? Y tratás de entender al otro. No quiere decir que tenés que pensar como el otro, pero sí entender al otro y que el otro no es un enemigo, sino que es alguien que piensa distinto porque viene de otro patrón de ideas, cultural, macro, claro. de otra situación, de otra Sí, forma seguro. de pensar, ¿no? Y abrir un poco para Y habías todo. mencionado el Estado. El Estado también es fundamental en todo esto porque... Vamos a ese tema. Vos pediste por la ley del libro, que no termina de salir. No termina de salir. Los premios nacionales y Sí. municipales, que según leí, dijo Pablo Beluto que los iba a anunciar ese Exactamente, día eso ahí, fue que una no pudo pena hablar, que, vamos a que decirlo. digamos, él creo que iba a hacer algún anuncio al respecto, Sí. que no sé cuál es, porque después, no lo hizo. no lo vi, yo por lo menos no lo vi, a lo mejor Cuando lo él hizo. le preguntaron, lo leí en los diarios, en alguna nota, ¿qué es lo que qué iba a decir usted en el discurso? Él dijo que entre muchas otras cosas iba a anunciar que volvían, porque están parados los premios Sí, es algo que nacionales de no literatura, está anulado, pero no se terminan de fallar, ¿no? Entonces Claro. Se van presentando distintos escritores en No, los hace años y años no se que fallan. que no se entrega. No tantos años, pero están atrasados. Sí. Están atrasados. Están atrasados, sí. Son importantes, vamos a decirlo para que no lo sepa, porque es una pensión de por vida para quien lo gana. Sí. Es mucho, es un apoyo económico concreto, ¿no? Sí. Yo lo que digo de todos esos premios, a lo mejor hay que discutir cómo se otorga, quién Sí, se otorga. Se puede seguramente. discutir muchas cosas. Incluso hasta te diría, si te sentás conmigo, y conmigo digo, con los escritores, y me explicás por qué no se dan más, también no es que voy a estar de acuerdo, pero te lo tomo. Lo que no te tomo es que nadie diga sepa nada. qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor Abeluto lo dijo y nosotros estamos hablando, yo no lo escuché. Yo tampoco, pero lo que sí vi es que lo iba a anunciar ese Sí, día, o sea, eso seguramente entendí. estará por plantearse ahora, digo, próximamente. Había otros temas relacionados con La esto, ley jubilación del libro. escritor. La jubilación para los Sí, escritores. pero son todos temas que vienen dando vueltas hace muchos En la años y no ciudad se terminan de salió concretar. esa ley, ¿no es cierto? Hace unos años. La verdad, Hay una no sé. pensión, sí, pero acá en la Nación no terminó de Sí. salir. Sí, si no me equivoco es así. Y la ley del libro lo mismo.
La ley del libro, bueno, también hace poco que nos convocó Filmus a una reunión. Daniel Filmus, que ahora dirige la Comisión de Cultura del Diputado. Justo antes de la feria nos convocó a Divinsky, a Leandro Sagastizábal, Leonardo Diamen y alguna persona más a hablar sobre las cuestiones del libro. Y también hablaron de la ley del libro. Están como tratando de reflotar esos temas pendientes. Yo me lo encontré justamente ahí en la inauguración de la feria y me comentó esto, que estaba trabajando con el tema de la ley del libro, Filmus. Ojalá se retome todo esto. Sí, son temas que no tienen que quedar en la nada, esa cuestión de porque después son incomodidades, son enojos, que si uno pudiera ir conversando sobre el asunto, se va a resolver de una manera mucho mejor, ¿no? Para un lado o para el otro se va a resolver mejor. ¿Qué pasó después de ese día que fue tan complejo, ¿no? La inauguración de la feria. Bueno, uno leyó cómo cubrieron los distintos medios. A vos te debe haber llegado todo tipo de comentarios. Hubo gente a favor y otra no. ¿No es cierto? Sí, en realidad depende, como todo, uno toma todas las cosas que se dicen, las escuchás y depende de quién viene y en qué circunstancias. Si a mí un periodista que vos sabés que trabaja además de trabajar para un medio, trabaja para determinados ministros, dice lo mismo que te dijo el ministro que estaba sentado al lado tuyo y no le voy a hacer mucho caso a lo que diga. Por decirte, pero a otro que a lo mejor desde su criterio opina que determinada cosa, sí. Lo que sí no acepto son cosas como debería haber hecho tal cosa, porque vos sabés muy bien, porque lo dijiste antes, lo difícil que fue subir ahí, lo difícil que fue hablar. Entonces me parece que al día siguiente, claro, con el dedo en alto, decir debería, sí, obviamente, si yo... Por ejemplo, concretamente, debería haber dicho que hablaran los ministros. Si a mí digamos, no es que yo dije, no voy a decir esto para que no hablen. Para mí deberían haber hablado los ministros. Yo estoy segura que deberían haber hablado. Ahora, no se me ocurrió en ese... que no los dejaran hablar. Ellos deberían haber hablado. O sea, yo estoy de acuerdo con que la gente se manifieste y estoy de acuerdo con que deberían haber dejado hablar a los ministros. Eso sin duda. Sí. Ahora, si yo en ese momento se me hubiera cruzado, bueno, ahora podría decir esto, a lo mejor lo hubiera dicho. Pero no se me cruzó porque yo tenía la inquietud de levantar el pañuelo verde de la campaña por la legalización del aborto. Entonces, entre medio que se me caían las hojas, de que estaba tratando de dar el discurso que ya estaba dicho y que tenía muchas cosas que yo quería decir, y levantar el pañuelo, todo eso impedía que vos agregaras determinadas cosas. No me cabe duda, además en situaciones no tan estresantes como esta, uno a veces termina y dice, ay, me olvidé, no dije esto, no dije lo otro. Pero lo que quiero decir es que no lo haya dicho no quiere decir que no pensara que ellos tenían que hablar, por supuesto que tenían que hablar. Por supuesto que tenían que hablar. Y también pienso que el gobierno debería escuchar a la gente de los profesorados, como ahora que está viendo audiencias públicas con los profesorados por la ley de Unicaba, y no siempre concurre todos los, digamos, actores que deberían concurrir, porque, digamos, como hay una cuestión de mayoría, ¿no?, que la ley podría salir igual, se convocan a estas reuniones donde van a hablar expertos, etcétera, etcétera, pero no siempre están escuchando a los que deberían escuchar para después tomar una decisión. Eso también irrita, ¿no?, porque vos fíjate que lo mismo que estás pidiendo, dejen hablar a los ministros, que este es el lugar para que ellos hablen y dejen hablar, y por supuesto que tenían que hacerlo, a su vez a esta gente no se la escuchó durante varios meses. Ahora se le está escuchando un poco más. Yo creo que por eso buscan estos espacios, que son espacios de mucha prensa, etcétera, como la inauguración de la Feria del Libro, porque si no, por ahí no trasciende el reclamo de ellos. Bueno, pero por supuesto. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, para mí, por lo menos, es muy irritativo no dejar hablar a alguien, tapar con gritos y no dejar hablar. Es terrible. Yo creo que hubiera sido todo mucho mejor si después de la manifestación hubieran podido hablar los ministros. Ahí hubiéramos estado todos contentos, digamos, con una situación que quizás no era la deseable, hubiera sido mejor manejarla de otra manera, pero que se manifieste la gente que está pidiendo por los profesorados y que luego pudieran hablar los ministros, hubiera sido lo ideal. Pero en el momento, ahí arriba, con todas esas circunstancias, no era fácil. ¿Qué hiciste cuando te fuiste de ahí? Me fui a comer muy cansado. con unos amigos. A hablar, sí. Bueno, ya estaba pensado de antes, después del discurso. ¿Estabas cansada, excitada? Porque además hay una cosa que a lo mejor la gente no sabe. Para un escritor que te elijan para abrir una feria del libro, es algo que te va a pasar una vez en la vida. Supuesto, o nunca. Si te pasa, lo que quiero decir es que mi oportunidad de hablar y dar ese discurso era ahí. Entonces yo ya había arreglado con mi familia, con algunos amigos, que después nos íbamos a ir a comer. Después pasó todo lo que pasó y también
por lo que pasó, mi discurso quizás lo leyó mucha más gente de la que lo hubiera leído, porque también esas circunstancias había un problema no se escuchaba bien. Es que había un problema de sonido, entonces no se entendía en muchas partes. Me han llamado de distintas partes del mundo. Vos decís, ¿cuál es la repercusión? De distintas enorme, partes del mundo. Me dijeron que en Madrid lo leían a la noche por la cadena SER. O sea, el discurso tuvo mucha circulación, creo que también por todo lo que pasó en el momento, ¿no? Porque conversaba de alguna manera igual con lo que la hubiera estaba... tenido, por ahí no tanta, pero hubiera tenido ser. igual, ¿no? Porque te plantaste y dijiste un montón de cosas que no era lo habitual en los últimos tiempos. Pusiste en escena un montón de temas que no se hablan Yo creo que lo que hay tanto. que pensar un poco también, viste que dicen, ¿qué van a hacer el año que viene con esto? A mí en la Feria del Libro. Sí. Y no sé Bueno, qué van a mí hacer. me molestaría que fuera un acto cerrado, que no puede entrar todo el público como se barajó por ahí. Entonces, mi propuesta es que ¿Cuál es? solamente haya un discurso de un escritor. Que digamos, que no haya más discursos políticos. que los discursos políticos sean una conferencia de prensa antes o después del acto. Antes del acto, después del acto, que hagan... Algo van a tener que hacer. Pero no que se el les puede ir discurso de sea las del manos de escritor, esa porque manera si no, tampoco. también esto que te digo, la oportunidad del escritor de pararse ahí y por única vez en su vida hablarle a la gente que está ahí y a los lectores y a los ciudadanos en mucha general más gente que por ahí sobre no la es lectura, lectora. sobre la literatura, sobre la situación del escritor, se ve empañada por estas pequeñas peleas, porque vos como yo, que hemos ido a tantos actos, en muchos actos ha habido peleas entre los funcionarios. Pero que no se puede hablar es la Que no se puede primera hablar, vez, no, que pero se puede digamos, hablar es esta verdad. cosa de que, pero Cristina, que se peleen entre los funcionarios y cuando termina de hablar un funcionario se para la mitad de la Pero platea y se van casi porque siempre, en vinieron a los últimos acompañar a años uno fue siempre y se queda así. el escritor con 10 personas para escucharlo. Sí, ya lo sé. Es lo que ha pasado muchísimas veces. Me tengo que ir al corte. Nos quedó afuera un tema importantísimo. Así que ya vendrás otro día porque me interesa realmente hablarlo, que es el estímulo de la lectura. Muy importante. Que vos hablaste en tu discurso. Sí, la formación del La lector. Sin necesidad lector de formar lectores. no hay literatura, es así. Claro, no hay literatura ni hay nada, no hay ciudadanía, no hay un montón de cosas. ¿No es cierto? Sí, Pero me y tengo eso ir tiene que ser una ahora. política de Estado, ¿no? Sí, señora. Bueno, otro día venís y hablamos de Dale. eso. Está imparable, Claudia Piñeiro. Gracias por haber venido. Gracias, Ya volvemos, Cristina. no se vaya.